Bueno, hoy vamos a continuar con las presentaciones. Este es nuestro segundo día de las 15ª jornadas de Data Mining y Business Intelligence. Contamos, igual que ayer, con la colaboración del doctor Merlino, que nos va a asistir con las preguntas. Bueno, tengo el gran agrado realmente de presentar a la empresa Amazon con Andrés Palacios, que es arquitecto de soluciones, especialista en Analytics de la TAM. El título de su presentación es Acelerando los proyectos de Analytics con Amazon Web Services. Bueno, adelante Andrés, un placer. No, buenas tardes, Juan, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia. Como Juan lo mencionó, nuestra charla de hoy de aproximadamente 40 minutos es cómo acelerar con la nube de Amazon Web Services el pipeline o el end-to-end de Analytics, ¿no? Porque llevamos que es un proceso de principio a fin que involucra varios grupos de interés, ¿no? Varias personas, varios stakeholders. Es un ecosistema, son procesos, son personas, son herramientas. Y la idea es cómo aplicar los aceleradores, cómo usar la nube, específicamente Amazon Web Services, para lograr que ese end-to-end, ese principio a fin de Analytics, se reduzca el tiempo, el time to market, en lo menor posible. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Vamos a comenzar con una analogía. Las analogías, por definición, no son iguales, pero nos ayudan a poner en un mismo contexto, a bajar a tierra una situación, que es básicamente este proceso que involucra, como lo dice el título de las jornadas, Business Intelligence, lo que es reporting, dashboard, modelos descriptivos o reportes descriptivos, y también data mining y machine learning y inteligencia artificial, lo cual involucra modelos más avanzados, pero en final estamos hablando de un ecosistema que debe ser tratado y entendido, y en donde varias personas y perfiles entran como parte de la construcción de este proceso de principio a fin. Entonces, ¿por qué la analogía de Analytics? Porque si ustedes piensan en un restaurante, en una cadena de restaurantes franquicia, en donde está constantemente generando platos, nuevas recetas, esto lo llamaríamos o sería análogo igual a los productos de datos, porque las empresas no hacen un solo producto de datos, un solo KPI, un solo reporte, sino que constantemente están produciendo e incrementando el menú, ¿no? En este caso, el menú sería el portafolio analítico, y es un proceso que comienza con ideación, con descubrimiento. Hay un motivo detrás que es el que nos lleva a finalmente tener ese driver o esa necesidad de negocio, que es la que impulsa a crear estos productos de datos o estas iniciativas de Business Intelligence o de Machine Learning. Y finalmente después se pasa a un proceso, ¿no? Un proceso a una cadena de suministro donde los datos, que en este caso serían los ingredientes, vienen de diferentes partes, son heterogéneos, hay que hacerles diferentes transformaciones, procesarlos, refinarlos para que puedan procesarse y llevarse al modelo y a los consumidores finales, que pueden ser un tomador de decisión a través de un dashboard o inclusive modelos ya que no participan o no hay intervención humana, como los modelos o los sistemas de recomendación o detección de fraude. Todo esto de principio a fin, siendo una cadena de suministros de datos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hablamos de que los productos de datos serían iguales a los platos, ¿no? Si ven, hay una variedad de platos con ingredientes en diferentes estadios, de diferentes características, unos productos de datos más fáciles de hacer que otros, y es una variedad grande, y lo que constantemente, como Amazon Web Services, impulsamos a las empresas, a las organizaciones, es que estén prototipando, creando, haciendo nuevas recetas y manteniendo los platos en ese momento que ya estén en producción o que ya estén listos para poner en la mesa del consumidor, llámense humano o sistema automático que los consuma. Siguiente, por favor. Es aquí cuando, antes de preparar un producto de datos, antes de hacer una iniciativa, un proyecto de Analytics, hablamos de los drivers, que son esas razones de negocio, que es lo que hacen que una empresa, una organización inicie
a hacer un proyecto tanto de Business Intelligence como de Data Mining, Machine Learning o inteligencia artificial, ¿no? Esos drivers suelen ser agrupados en estos 5 tipos. El principal de ellos es adquirir, crecer y retener clientes, ¿no? Las empresas desean conocer mejor a sus clientes actuales, desean segmentarlos, microsegmentarlos, conocerlos, porque los individuos ya no son más, se pueden reducir a un rango etario o a unas características demográficas, sino que cada uno tiene sus características principales. Es en donde el ciclo de vida, el end-to-end del cliente, desde la adopción, desde la consecución de los leads, hasta el mantenimiento, el crecimiento, el journey del cliente, todo el viaje dentro de la empresa, hasta la retención, es ahí donde estos proyectos tienen sentido. Es una de las razones principales por las que los clientes suelen iniciar los proyectos de Analytics. Posteriormente, vemos optimizar, ¿no? Y las operaciones de fraude. El fraude es uno, sobre todo este año, ha tenido un protagonismo en la pandemia, un protagonismo grande. Es ahí donde las iniciativas de datos también pueden ayudar a reducir el fraude. Al igual que las áreas más maduras, las que ven aquí en rojo, las que ya tienen áreas de analytics de datos ya en funcionamiento, una de las razones principales es brindar, democratizar los datos, ¿no? Brindar el autoservicio de datos. Es ahí donde la nube de Amazon Web Services transforma o es un habilitador fundamental para que todos los consumidores o todos los que son partícipes en este ecosistema de los datos, tanto de la producción como el consumo, puedan autoservirse de manera muy segura, tener un catálogo de datos, poder gobernar los datos como si fueran activos corporativos, es decir, darles también un etiquetado, una categorización, una catalogación, mantenerlos, tener dueños de datos y finalmente optimizar los proyectos de analytics también, tanto en costos, que sean costo efectivos, como que terminen los jobs de ETL, de procesamiento, transformación y carga, en un tiempo menor al esperado o en el tiempo en el que el negocio lo necesite, ¿no? Asimismo, maximizar insights, aumentar los ingresos, mejorar el desempeño operativo, mejorar el desempeño financiero y finalmente, cuando ya un área ya tiene ese menú analítico un poco más maduro, se empiezan a crear los nuevos modelos de negocios, son productos basados en datos, lo que llamamos Data as a Service, para hacer alianzas no tradicionales, hacer experimentación masiva y ya tomar y llevar la compañía a un siguiente nivel, finalmente brindando marketplace de datos externos o pensando en modelos de negocio no tradicionales que una vez ya consolidados y hechos otros productos de datos del menú analítico van a poder hacerse, ¿no? Siguiente slide, por favor. Bueno, entonces esos drivers son como esas necesidades, ¿no? Como el hambre que lleva a hacer un plato o a estar experimentando, porque no hablamos de un solo individuo, sino de varios. Es aquí cuando finalmente deseamos responder varias preguntas a diferentes stakeholders o grupos de interés, ¿no? Estas preguntas pueden ser ¿qué está pasando? O ¿cuál es la causa raíz? Los llamamos los modelos descriptivos o diagnósticos y son análogos a los reportes de Business Intelligence, aunque cuestan hacerse, pero podrían ser analógicamente similares a la figura que tenemos aquí, una hamburguesa en donde se le van poniendo los elementos encima, porque son iguales a los modelos dimensionales cuando agregamos más variables o más dimensiones como proveedor, cliente, sucursal, constantemente son iterativos, ¿no? Hay nuevos filtros, hay nuevas formas de hacer ese drill down, de navegar los reporting, de hacer diferentes queries y constantemente se van incrementando ahí. Pero no todo se queda ahí, hay demandas tanto de los mismos usuarios como de los entornos competitivos, en donde hay que responder preguntas más allá de las descriptivas y las diagnósticas. Es ahí cuando los modelos de inteligencia artificial y de machine learning se parecen más a estos platos gourmet, ¿no? Donde hay interacción entre ingredientes, en donde entran técnicas de cocción ya análogas a los platos gourmet, en donde hay análisis multidimensional, ya no es solamente una sola dimensión, y en donde decían, ya es la necesidad de funcionar, de fusionarse, de hacer una depuración, de preparar eso, lo que normalmente es el feature engineering, finalmente para producirlos y sobre todo mantenerlos, ¿no? Porque la idea no es solamente producirlos una vez, sino finalmente que estos puedan reproducirse en la periodicidad que los usuarios de negocio o que el negocio requiera, ¿no? Hablamos de ya modelos predictivos, prescriptivos y sistemas autónomos donde hacen este end-to-end,
tanto de principio, desde la descripción hasta la inferencia, sin intervención humana. Siguiente slide, por favor. El repositorio detrás de esto tiene mucho que ver. Es aquí cuando hablamos de data lakes o las lagunas de datos, en donde cuando hablamos de eso nos imaginamos, o la invitación es imaginarse como cuando ustedes entran a estos retails que son vendedores masivos, donde hay múltiples ingredientes o materias primas catalogadas en diferentes pasillos, empaquetadas, finalmente, en donde cada persona puede entrar a extraer la materia prima, puede saber y buscar dónde están cada uno de los ingredientes o de los insumos para su proyecto de datos. Y es aquí donde los paradigmas de Data Lake permiten finalmente ingestar con mayor flexibilidad que paradigmas anteriores, donde teníamos esquemas de esquema on write, que es esquema solamente en escritura, en donde tocaba tener el campo en string o en fecha, y si no lo almacenábamos de esa manera, no íbamos a ser capaces. Aquí el paradigma, gracias a todo lo que trajo el ecosistema Hadoop, finalmente nos permitió acelerar a tener repositorios donde sea mucho más flexible ingestar todos los ingredientes en sus diferentes estadios para armar un repositorio común, una única fuente de la verdad, donde todos los datos converjan en un solo repositorio. Siguiente slide. Pero la realidad de muchos, según Gartner, el 85% de las iniciativas de datos suelen terminar en repositorios que se asemejan a lo que vemos en pantalla, ¿no? Como es tan fácil empezar a ingestar los datos, hay flexibilidad para llevar los JSONs, para llevar los datos estructurados, semiestructurados, audio, videos, Excel y de diferentes naturalezas, es muy fácil terminar en lo que se llama comúnmente como un pantano de datos, un data swamp, comparado a lo que sería a la imagen anterior, que es un lago de datos organizado, estructurado, y es ahí en donde los procesos, las buenas prácticas y también las herramientas van a ayudar a que los repositorios de datos se parezcan más a la imagen anterior y no tanto a esto donde se suele converger, donde hay esta entropía de datos, este desorden natural. Si no hay unas buenas prácticas y si no hay unas buenas herramientas de catalogación, de metadatos, para que finalmente se vuelvan unos repositorios consolidados y permitan organizar y acelerar la innovación de estos productos de datos dentro de las compañías. Siguiente slide, por favor. Es ahí donde se debe organizar, o los lagos de datos, donde Amazon Web Services provee no solamente los servicios de cómputo y de almacenamiento, sino de catalogación y un ecosistema también de terceros que se conectan y se integran, y lo que permite es que un repositorio de datos o un data lake luzca igual que lo que tenemos en la imagen. En la primera imagen es precisamente los datos crudos o los ingredientes como vienen en su estadio original, pero en pasillos, por seguir la analogía, organizados en categorías, en etiquetas, correctamente empaquetados, porque aquí perfiles como los científicos de datos, los analistas de datos van a requerir acceder a los datos y autoservirse de los datos que estén en este estado tal cual y como vienen. Posteriormente, se hacen varias tablas intermedias. Vienen los ETL, los procesos de extracción, transformación y carga, donde usualmente van generando tablas intermedias, fusionan, se hacen joins, se hacen calidad de datos, y es una capa fundamental, es donde aquí entra el catálogo de datos. En Amazon Web Services el servicio análogo es Glue Data Catalog, o el catálogo de datos de Glue, en donde lo que se permite es no solamente almacenar metadatos o los datos de los datos, metadatos técnicos como en qué formato es, a qué horas llegaron, cuál es la volumetría, cuál fue el ETL, el proceso responsable, sino que también metadatos de negocio, como a qué área pertenece ese dato, a cobranzas, a direcciones, a marketing, quién es el dueño de esos datos. Y es este catálogo de datos o esta capa también intermedia de ingredientes preprocesados, en donde se hacen una vez, pero se pueden reaprovechar para hacer múltiples platos, ¿no? Como como los que han entrado como Subway o a otras similares, donde ven cajas de ingredientes y se preparan una sola vez, pero los que preparan estos platos se autosirven de unas mismas cajas y constantemente se están generando más. La invitación es a crear más tablas intermedias, y es así como funciona también el retail, Amazon.com, finalmente proveyendo a los usuarios internos
de un buscador y de un catálogo de datos que pueda ser transversal, obviamente seguro, y que es reduciendo el time to market y reaprovechando muchas de las iniciativas de datos. Hasta que finalmente tenemos esta capa en donde ya son los platos listos para consumir o los productos de datos listos, puede ser el modelo dimensional con los datos agregados o el modelo o la inferencia de los datos del modelo de Machine Learning o la visualización, el dashboard donde ya esté listo para usar. Y finalmente aquí en esta capa, los usuarios de negocio son los que van a accederse, ¿no? Pero la idea es que cualquier usuario pueda entrar a cualquiera de estas tres capas, a autoservirse, finalmente a ver los estadios y a tener una autorización y la seguridad sea tan granular como al nivel de columna, el nivel de cada detalle de esta tabla, de este repositorio. Perdón. Siguiente. Para dar un ejemplo, este es un proceso de preparación de un modelo, ¿no? Así, siguiendo la analogía, es en donde cada ingrediente o tabla intermedia, como lo pueden ver en el centro, que supongamos que unimos el azúcar y la cebolla y hacemos cebolla caramelizada, esta tabla, que puede ser, no sé, transacciones por productos, estamos uniendo dos ingredientes diferentes para hacer una sola tabla, en esta analogía, para hacer un modelo o un cubo de ventas. Cada tabla, como ven aquí, van a tener metadatos de negocio que se van a poder escribir, que van a ser mantenidos por las áreas del gobierno de datos y metadatos que son capturados automáticamente por algo que llamamos nosotros los crawlers, que exploran las fuentes de información y van manteniendo la metadata técnica como los formatos CSV o a qué horas llegaron, qué TL viene, todo el linaje de datos precisamente y con integración con herramientas de terceros para precisamente estas etiquetas no se queden solamente almacenadas, sino que diferentes consumidores puedan entrar a ver y primero, antes de entrar a hacer una iniciativa de datos, puedan ver primero qué hay en el repositorio de datos, qué hay en el data lake, en el catálogo de datos, para empezar desde ahí. Y si el ingrediente no está, obviamente empezar un proceso desde un sandbox, desde procesos de captura que los lleven a ir incrementando cada vez más este repositorio de datos. Siguiente lámina, por favor. Este es un ejemplo del proyecto Andes. Esto es en Amazon.com, en el retail, en la tienda e-commerce de Amazon, donde es uno de los principales clientes de Amazon Web Services, cliente interno. Y es aquí donde, por ejemplo, es un ejemplo del buscador. Cualquier persona puede poner una palabra clave, no sé, Amazon Prime Video o cualquier tabla. Y es un marketplace de datos en donde las personas van a poder buscar, específicamente hay una tabla, van a solicitar autorización, hay alguien que debe darles la autorización total y se van a poder autoaprovisionar de la infraestructura, de los recursos del sandbox para ver dónde poner esos datos. Es una bodega de datos, necesito hacer queries SQL de diferentes naturalezas y eso es lo que Amazon Web Services quiere hacer en los clientes, ¿no? Darle estos building blocks o estos elementos aquí, estos módulos para permitir esto, un autoservicio controlado y seguro de los datos. Puedes avanzar si quieres los dos slides que vienen, que son solamente ahí otros print screen de la misma, al siguiente, por favor. Entonces, estas tres capas de este catálogo de datos, la idea es que los data scientists, los analistas de datos, los científicos de datos, los aplicativos, inclusive acceso sin intervención humana, puedan entrar ahí y puedan autoservirse, ¿no? Un ejemplo de ellos es la vista cliente 360. La información de los clientes viene desde diferentes canales, ¿no? Viene de canales transaccionales como el clickstream, perdón, como la navegación en la página web o en el aplicativo, el clickstream, eso es la dimensión comportamental. Después tenemos también la parte demográfica que puede venir de los CRMs o los sistemas de originación de clientes. También podemos tener datos de percepción, por ejemplo, desde redes sociales, hablamos de JSONs, hablamos de datos semiestructurados. Podemos también recolectar audios de call center, que ya son formatos no estructurados, en donde podemos extraer metadata también ahí, de hacer transcripciones efectivamente. Entonces, siguiendo ese ejemplo de los clientes, ahí tenemos una variedad de ingredientes. Es un proceso que nunca para y la idea es enriquecer este data lake, este repositorio de una manera costo eficiente en donde se empiece pequeño, no necesariamente hay que empezar a hacer un barco grande que se mueva lento, sino lo llamamos nosotros como lanchas rápidas, en donde finalmente sean una iniciativa de datos, dos ingredientes, dos cajas de ingredientes, y esto iterativamente se vaya construyendo
y tanto los data scientists como los usuarios de negocio se puedan autoservir de manera controlada y segura de los datos para hacer tanto el feature engineering como para agregar más filtros a su tablero, crear KPIs que antes no existían y así por el estilo, incrementando y acrecentando más este portafolio o este menú de productos de datos, este menú analítico de cara al futuro de cada organización y compañía. Siguiente slide, por favor. Es muy importante también, y eso es algo que también es un punto de dolor, es la cadena de suministro, porque no es solamente preparar o crear, hacer un ETL, una preparación de datos, un proceso de extracción, transformación y carga, y hacer el feature engineering o los inputs de los modelos de entrenamiento, tanto el train dataset, el validation dataset, el test dataset, sino todo el paso end-to-end que tiene que hacerse a cada hora o cada minuto o cada día o semanalmente, va a ser de acuerdo al negocio. Y este es uno de los principales puntos de dolor de las empresas, que constantemente se están creando, se crean una sola vez, pero no son capaces de reproducir, porque hablamos también aquí de diferentes también roles, están los data engineers, están los data scientists, y finalmente que tengan procesos en conjunto y herramientas también para que no solamente creen un solo producto de datos y experimenten una única vez, sino que lo puedan recrear periódicamente en la medida que se necesite. Entonces, ¿quién es el responsable? Siguiente lámina. Estas son las áreas que llamamos nosotros las de operaciones de IT, en donde los ingenieros de datos son los que requieren herramientas que finalmente les permita acelerar y entender lo que están haciendo los data scientists para poderlo traducir y llevarlo a componentes que sean de propósito específico, de acuerdo al volumen de los datos, a su volumetría. Si son pocos megabytes, tener un proceso de TL muy rápido, muy ágil, para terminar en poco tiempo. Si son procesos de ETL con volúmenes más grandes, a niveles de los más de 5 o 10 gigabytes o terabytes, por poner solo un ejemplo, diariamente o cada hora, tener también las herramientas indicadas, tanto para Spark, para hacerlo distribuido, y que esto sea por demanda, ¿no? Que se use un recurso de manera granular, tanto por segundos o por horas o por tamaño, y finalmente esto vaya costeándose a medida que esto se va incrementando, a medida que van llegando nuevos casos de uso. Siguiente slide, por favor. Entonces, este es el proceso ágil de Analytics, en donde AWS provee no solamente la infraestructura, los servicios para hacer esto realidad, ya vamos a hablar un poco de los mismos, sino lo que hemos aprendido también con clientes de diferentes verticales, de retail, tanto de lo que viene de Amazon.com como de otros clientes de la región, como Cencosud, entre otros, que Mercado Libre, también que han usado Amazon Web Services como su ecosistema de analytics de punta a punta para comenzar, como ven en la imagen, estar constantemente identificando necesidades, oportunidades de negocio, estar con los oídos prestos a identificar qué necesita el negocio, que son las áreas de analytics, las áreas de data science, desarrollar de forma ágilmente el prototipo, hacer o fracasar barato si por ahí no va el approach o el procedimiento metodológico, la solución, poder fácilmente hacer este rollback, reajustar el proceso, el prototipo y testearlo de manera rápida. Y una vez que esto salga a producción, industrializarlo, es decir, llevarlo al ambiente de producción y dejarlo disponible en la capa de consumo, ¿no? Bien sea un dashboard tan simple como un KPI nuevo que antes no existía, o algo tan avanzado como un modelo de detección de fraude o un modelo de detección de imágenes para que esté listo para usar en este portafolio analítico o en el menú. Siguiente slide. Pero hay un punto de dolor que mencioné con anterioridad. Según una encuesta de Allegio del 2018, solo el 22% de los proyectos, de los prototipos que se desean, no de todas las iniciativas, sino de los que se definen, que salen bien en la prueba y hay una luz verde para llevarlos a producción, salen realmente a producción, ¿no? Entonces aquí hay un abismo, si ven es grande, porque estamos hablando casi de más de una cuarta parte, o menos de una cuarta parte de los que salen exitosamente a producción. Siguiente slide, por favor. Y es aquí donde tenemos no solamente frameworks, sino las herramientas
con procesos de orquestación, servicios como AWS Step Functions, orquestadores, servicios de ejecución de código por eventos, es decir, me llega una vez un dato, se me dispara un flujo de datos y empiezan a un procesamiento de propósito específico, tanto para si el dato es pequeño, si el dato es grande, para que se capturen los logs de ese procesamiento y en caso de falla, esto se reintente y se siga. Y finalmente se llegue, se reintente, si estamos hablando de Machine Learning también, se entrene en los datos a medida que lleguen, manejar todas las dependencias, manejar todo el pipeline de entrenamiento, optimización del modelo, hasta poner los inputs o los outputs del modelo en donde se necesiten. Obviamente es ahí donde, como Amazon Web Services, podemos también ayudarlos, no solamente dando las herramientas, que como ven aquí, que son todos los iconos, los servicios, que no alcanzamos a hablar en detalles de ellos, pero sí la forma de estructurarlos, organizarlos de acuerdo a lo que hemos aprendido con diferentes clientes y en casos de más de 10,000 data lakes en AWS para precisamente acelerar la adopción eso en los clientes. Siguiente slide, por favor. Ahora sí hablemos rápidamente, ya para terminar, del ecosistema Data Lake en AWS. ¿Cuáles son esos servicios? Una descripción general, dado al tiempo, pero para que puedan también tener ahí un vistazo general. Siguiente, por favor. Tenemos un ecosistema, es decir, desacoplado, que es muy importante, en donde el storage es el almacenamiento. Como pueden ver ahí en el centro, es un servicio que se llama S3, Amazon Simple Storage Service, en donde va a ser el servicio de convergencia central, en donde tenemos servicios para ingesta específica, los que pueden ver a la izquierda, Data Ingestion, en donde dependiendo cuál es la fuente, se van a llevar a este Data Lake y finalmente se van a catalogar. Arriba podemos ver unos servicios ahí está Glue Data Catalog, el que va a permitir etiquetar y poner metadata técnica como metadata de negocio y brindar rápidamente que cualquier ingrediente o dato que llegue al repositorio central esté fácilmente disponible rápidamente a los usuarios, tanto a los analistas de datos como a los data scientists, o a cualquier otro usuario de negocio que quiera usarlo de manera segura y controlada. También hay una capa extra de seguridad de servicios que van a ayudar que cada dato, ingrediente que llegue a este repositorio sea catalogado, sea auditado, tenga un control de accesos a nivel granular, a nivel de base de datos, de tabla o de columna, y que también pueda ser encriptado con los más altos estándares de seguridad, AES-250, algoritmos de tipos AES-256 bits, y las certificaciones compliance para que finalmente el ecosistema o toda esta cocina de ideación y este servicio de punta a punta pueda ir creándose y se empiece pequeño, se empiece solamente con los servicios granulares, con los building blocks que solamente se necesitan y se vaya creciendo iterativamente, ¿no? Lanchas rápidas en lugar de poner a punto un gran buque que toma tiempo armarlo y se mueve lento. Siguiente, por favor. En cuanto a Machine Learning, y es otro tópico ahí, porque ¿qué hacemos una vez ya estén los datos centralizados en este servicio fácil de escalar y costo eficiente, como es Amazon Simple Storage Service y el catálogo de datos? Es brindar también el portafolio de Machine Learning y de inteligencia artificial más completo y más amplio del mercado. En este caso, tenemos 3 capas para precisamente los data scientists y para las iniciativas, las áreas de analytics que quieran ya sobre los ingredientes que están previamente catalogados y que ya hay una capacidad de hacer autoservicio de manera segura, poder procesarlos. Muy rápidamente hablamos de la capa inferior, la capa de abajo, en donde para los más expertos, en donde ya quieran trabajar con los frameworks principales, TensorFlow, PyTorch, MXNet, Café, entre otros, puedan hacerlo. AWS es amiga del open source y trabaja con los frameworks más comunes, que son estos 4 que mencioné. Tenemos también como Gluon y Keras, capas que están sobre encima, que van a permitir también manipular y dar herramientas de infraestructura y de inferencia que sean a la medida. Contamos con las instancias más costo efectivas para hacer Machine Learning, que son las instancias P2 y P3, que van a brindar capacidades de memoria, también precisamente para terminar más rápido los entrenamientos, instancias como la P3DN, que es la instancia de GPU más poderosa del mercado en una nube, permitiendo acelerar también finalmente todo lo que tiene que ver con entrenamiento de Deep Learning.
Y la inferencia, en donde suele ser el 90% de los costos, es la inferencia, no solamente entrenar el modelo, sino una vez hacer la inferencia, una vez lleguen datos nuevos, suelen ser básicamente el 90% de los costos, con instancias como Elastic Inference, que es inferencia elástica, que se suman a las instancias que ya estén ahí para hacer la inferencia, reduciendo hasta en un 75% los costos de la inferencia. Ahora, siguiendo con la capa de arriba, está toda una suite para el Machine Learning, en donde ya para las personas menos experimentadas, que quieran finalmente usar una capa intermedia, en donde les brinda flexibilidad, pero asimismo les permita también manejar todo el ciclo end-to-end, desde la anotación de los datos hasta el preprocesamiento de los datos, los pipelines de inferencia, bien sea en Spark como en Python, una sola instancia, hasta hacer el entrenamiento, la optimización de hiperparámetros. Finalmente, el desplegar el modelo, ponerlo en producción, en contenedores con algoritmos que ya están listos para usar, y si no están o se desea usar un algoritmo que no está dentro del portafolio, poderlo finalmente construir la imagen de Docker, el contenedor, y fácilmente llevarlo ahí, y reduciendo el ciclo de vida desde el inicio del etiquetado de los datos en caso de modelos supervisados hasta llevarlos a producción con herramientas que también consideran autopilot o automation learning. Ahí podemos ya, para terminar, hay una slide que explica un poco mejor eso, pero vale, ahí está, gracias, que finalmente hacer todo ese ciclo desde preparar, recopilar y preparar los datos de entrenamiento. Hay un servicio que se llama Ground Truth, que permite que el costo del etiquetado, de la anotación de los datos, en el caso de modelos supervisados, baje reducir hasta un 70% de los costos. Puedan elegir construir su propio algoritmo de Machine Learning. Contamos con más de los 15 algoritmos más usados, XGBoost, K-means, entre otros. Pueden entrar a la página de SageMaker y poner Machine Learning SageMaker Algorithms o algoritmos, finalmente para verlos, y finalmente monitorearlos, implementarlos, validar, escalarlos, gestionarlos y llevarlos finalmente a su despliegue para constantemente monitorearlos y finalmente que haya un escalamiento, cosa que si un modelo se vuelve popular y este producto de datos es exitoso, también sea fácil de escalar, reduciendo toda esa carga operativa que hay detrás, que tienen los data engineers cuando los modelos de Machine Learning son exitosos, y finalmente pudiendo hacer de punta a punta todo el proceso. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Les queda mi contacto, mi dirección de mail. Como el tema es bien amplio, pero si quieren, si hay alguna de las partes que les llama la atención, no duden en contactarme directamente, y con mucho gusto los podemos ayudar a hacer realidad este proceso. Sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Hernán, ¿hay alguna pregunta para Andrés? Hola, Juan. Sí, hay alguna pregunta, Andrés. La audiencia ha hecho... Vamos a reducir las preguntas, unificarlas, y una de las preguntas que se repitieron es si el SQL Server se puede hacer todo lo que se estuvo viendo, pero con una instancia de SQL Server. Entiendo que es el de Microsoft, pero por el nombre entiendo que sería SQL Server de Microsoft. Vale, sí. Hay una categoría de servicios nuestros, que son los servicios manejados, y ahí hay un servicio en particular que se llama RDS, ¿no? O Relational Database Service, donde finalmente les va a permitir, si su necesidad es SQL o SQL Server, también ahí están disponibles las bases de datos más comunes, tanto las open source como las enterprise grade, como SQL Server, como Oracle, para que sea mucho más fácil administrarlas, mantenerlas, que tengan un esquema de licenciamiento más flexible, que sea por demanda. Pueden tenerlo simplemente por una hora y después desmontarlo o apagarlo, o las 720 horas del mes o las 24 horas del día.
si esa es la necesidad específica. Si quieren hacer SQL sobre grandes datos, la recomendación es finalmente llevarlos o extraerlos desde una base de datos de esta. Hay clientes que toman los datos desde esta RDS de SQL Servers, los llevan al lago de datos, a S3, a nuestro servicio de almacenamiento de objetos, que es la base del storage, se catalogan y hay un servicio muy usado que es Amazon Athena, que es básicamente un servicio interactivo de queries en donde no hay que mantener servidores y se cobra únicamente por cada query exitosa, por la data escaneada, es $5 por terabyte. Y esto también lo que brinda es que la democratización y que cualquiera pueda usar SQL. El SQL ANSI, similar al que se puede usar en una SQL Server, también sobre el lago de datos. Excelente. Bueno, también me consultan, bueno, has dicho Oracle y preguntan por DB2, asumo que también. Bueno, DB2 no hace parte o no está dentro del portafolio Perfecto. de RDS, pero se puede usar ahí en ese caso las instancias de S2 o EC2, es Elastic Compute, finalmente para que puedan aprovisionarlas de acuerdo al tamaño que quieran y sí ahí montarlas manualmente. Excelente. Después preguntan también si hay certificaciones de Amazon para el entorno del cloud. Así es, la idea es hacer lo que llamamos un pad de certificación, en donde se comienza con las bases, con las fundaciones, y finalmente cada persona de acuerdo a su perfil, si es más DevOps, o si es más DataOps, o si es un ingeniero de datos, o si es un científico de datos, o es un desarrollador, puedan seguir su camino dentro de Amazon Web Services. En la recomendación es hacer finalmente certificarse como arquitecto de soluciones Associate, que es la primera certificación que se recomienda. Y finalmente hay bastante material, tanto como gratuito como pago, para que puedan entrenarse y presentar la certificación. Y esta les puede dar las bases, las fundaciones en términos de seguridad, networking, todo lo que necesiten conocer como la base de Amazon Web Services y después, de acuerdo a su perfil, conseguir una segunda certificación, bien sea en seguridad, en DevOps, en Analytics, en inteligencia artificial o Machine Learning, entre otras. Perfecto. Y para ir finalizando, la última pregunta sería si podrías decirnos cuál es la diferencia entre AWS y Microsoft Azure. Básicamente, nosotros somos orientados al cliente, somos muy customer obsession, lo que llamamos nosotros el principio de liderazgo principal. Y finalmente, más del 90% de nuestros servicios o de las funcionalidades que tenemos vienen de los clientes. Es finalmente solamente el 10% son funcionalidades que se proponen de cara con lo que se escucha o se interpreta a los usuarios de Amazon. El diferencial de Amazon Web Services es que el 90% de esas funcionalidades vienen directamente del data scientist diciendo yo quiero esta funcionalidad. Y es ahí donde tenemos la mayor cantidad, el portafolio más amplio, más de 175 servicios para construir este ecosistema. Es el ecosistema más maduro o catalogado por Gartner por 10º año consecutivo como el líder en la nube. Bien. Muchas gracias, Andrés. Muy claro. Juan, te paso la posta. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Hernán. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta excelente presentación y por la muy buena predisposición a responder ampliamente todas las preguntas. Así que, bueno, gracias nuevamente y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahora vamos a hacer un intervalo. Vamos a hacer un intervalo hasta las 15, que tenemos la presentación de la Nación.